tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha sido recibido esta mañana por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Rivera ha exigido a Sánchez la aplicación del 155. Le ha transmitido al presidente del Gobierno en funciones que tiene el apoyo de Ciudadanos, que pone a disposición de Sánchez y del PSOE los 57 diputados que la formación naranja sacó el pasado 28 de abril en las elecciones generales para aplicar el 155. No es probable, por no decir que es casi imposible, que el señor Sánchez vaya a aprobar el artículo 155 en Cataluña, algo que de luego no le haría ni pizca de gracia a sus socios separatistas. Albert Rivera, además, ha tenido algunas líneas rojas, como ayer las tuvo Pablo Casado, sobre todo en relación a la economía, esa subida masiva de impuestos que prepara ya Pedro Sánchez y su equipo económico. Ha vuelto a incidir el líder de Ciudadanos en que los escaños de su partido pues no van a servir para votar sí en el debate de investidura que se celebre en el Congreso de los Diputados. Rivera quiere cumplir, esta vez sí, la palabra de la ejecutiva de Ciudadanos cuando aprobó hace más de un mes y medio que en ningún caso iban a hacer a Pedro Sánchez presidente. Recordemos que hace 3 años dijo lo mismo de Rajoy y finalmente, cuando hubo que repetir comicios, diciembre de 2015, elecciones generales, 6 meses después volvíamos los españoles a las urnas, junio de 2016, Rivera, después de esas elecciones, sí que hacía a Mariano Rajoy Brey presidente del Gobierno. En esta ocasión las circunstancias son diferentes y Rivera se siente muy cómodo en esa posición de estar enfrente de Pedro Sánchez y del propio Partido Socialista. Rivera tiene 57 escaños y el PP 66. En escaños hay una diferencia de 9, pero en votos la diferencia es mucho más estrecha. Entre el PP y Ciudadanos solamente hay 200.000 votos de diferencia. En el ámbito nacional eso es prácticamente nada. Y Rivera quiere aprovechar esta circunstancia para crecer, para hacerse fuerte en la oposición, en el Congreso de los Diputados. Él dice, y entienden los señores de Ciudadanos, que el verdadero líder de la oposición, el líder moral, es Rivera y no Pablo Casado. En escaños, las cosas hay que contarlas y hay que decirlas como son. El líder de la oposición es Pablo Casado. Por eso, el propio Pedro Sánchez ayer le ofrecía una sala a Pablo Casado más grande, la sala en la que el propio Sánchez comparece cuando tiene que lanzar algún mensaje a los medios de comunicación, y hoy a Rivera le daban una sala mucho más pequeña. Bueno, vamos a ver ahora lo que ha dicho Rivera tras la comparecencia, tras la reunión que mantenía este mediodía con Pedro Sánchez. Nosotros creemos que en Cataluña, en vez de darle más competencias como los jueces, como pretende el Partido Socialista, en este caso a Torra y a Puigdemont, nosotros creemos que hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. En primer lugar, debo decirles que le he transmitido a Sánchez nuestra firme posición y voluntad de liderar una oposición firme para controlar y vigilar a este Gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista y Podemos, pero también leal a los españoles y con sentido de Estado. Esas van a ser las dos grandes características de nuestra oposición. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción y una oposición que tiene futuro. Bueno, más allá de que haya dicho que pone esos 57 escaños en manos del presidente del Gobierno para que vuelva a aplicar el 155, digo, vuelva a aplicar el presidente del Gobierno, no Pedro Sánchez, que eso no lo ha hecho. Lo más importante de todas las cosas que ha dicho Albert Rivera es como líder de la oposición. Él se siente líder de la oposición, esto es muy importante, y tiene 9 escaños menos que el PP. En votos hemos dicho que no son muchos menos, solamente 200.000 votos menos Ciudadanos que el Partido Popular, pero moralmente los señores de Ciudadanos, después de las elecciones del 28 de abril, están vendiendo día tras día ese mensaje de que ellos van a ser la verdadera oposición al sanchismo, al socialismo, al gobierno de izquierdas que viene, que ya está aquí, y que lo único que está por dilucidar y por ver si el gobierno va a ser en minoría del Partido Socialista, como quiere Carmen Calvo, como quiere el propio Pedro Sánchez, o si va a ser de la mano de Podemos. Por cierto, a esta hora de la tarde, 6:06, Sánchez está en la Moncloa reunido con Pablo Iglesias, líder
de Unidas Podemos. En unos minutos va a comparecer el señor Iglesias y tendremos conexión en directo con el Palacio de la Moncloa. Veremos cuáles son las impresiones del líder de Unidas Podemos tras esa primera toma de contacto con un presidente del gobierno con el que está llamado a entenderse en esta próxima legislatura. Nervios en el Partido Popular. Cuca Gamarra, que es la nueva directora o coordinadora de campaña del PP. Recordemos que en las anteriores elecciones, las generales, Pablo Casado le había confiado a Javier Maroto toda responsabilidad para tratar de ganar las elecciones generales. Vimos que la campaña fue un fracaso, no tanto como están diciendo ahora muchos medios progres, que el PP abrazó un discurso radical, etcétera, etcétera, sino porque no supo contrarrestar el fenómeno Vox. Quiso parecerse a Vox y entre la copia y el original, pues la gente siempre va a coger el original, que es Vox. Ahora vimos después de las generales que el PP viraba cual veleta naranja y de pasar de tender la mano a Santiago Abascal y a Vox para un gobierno en coalición, Pablo Casado, espoleado y presionado por algunos varones del partido, como Núñez Feijóo, decía que Vox es la ultraderecha, situaba a Vox fuera del terreno del tablero político, esto es muy fuerte, del tablero parlamentario, y Vox tiene 24 escaños, 2,6, casi 2,7 millones de votos. En términos absolutos no hay tanta diferencia. PP 4,3 millones, Ciudadanos 4,1 millón y Vox 4,6. La diferencia, por la ley DON, efectivamente es en escaños, pero no tanto en votos. Y están nerviosos y muy nerviosos en el PP, que no saben por dónde les están llegando todos los palos, no saben cómo capear el temporal. Tienen una cita electoral muy cerca, las próximas municipales europeas y autonómicas, este 26 de mayo, y ahí veremos realmente cómo de grande es la crisis que está viviendo el Partido Popular, que no se le puede achacar todo, ni mucho menos a Pablo Casado. Esto es una deriva de los últimos años, el paso del marianismo, el paso de Soraya Sáenz de Santamaría, la renuncia a dar la batalla de las ideas. Por ahí hay que hacer el análisis. Recordemos que el PP en el año 2011 tenía 186 escaños, mayoría absoluta en el Congreso, y que no derogó ni media ley del señor Zapatero. De rodillas, genuflexo a toda la ingeniería social del señor Zapatero. En 2015-2016 ganaba Rajoy, recordemos que lo hacía por agitar el fantasma de Podemos, aquello le dio la victoria, pero bajando a 137 escaños, y Pablo Casado obtenía un resultado lamentable con 66 diputados. Esto es una deriva del PP de haber renunciado a las ideas, de haber entregado la cuchara a la progresía. Vamos a ver ahora la respuesta de Cuca Gamarra, la que decimos que es ahora la directora, la coordinadora de campaña del PP para estas municipales autonómicas, respondiendo a Albert Rivera, que se cree el líder de la oposición. El 155 se activa desde el Senado y para poderlo hacer primero hay que tener un número suficiente de senadores, y creo que Ciudadanos tiene cuatro senadores, ¿no? A quien no ha invitado Pedro Sánchez ni ayer, que estuvo Pablo Casado, ni hoy, que ha estado Rivera por la mañana, y que ahora en estos momentos está Pablo Iglesias en la Moncloa, es a Santiago Abascal, presidente y líder de Vox. Muestra de sectarismo, ¿no?, de Pedro Sánchez, un partido que tiene grupo parlamentario propio, lo va a tener ya con 24 escaños, pues no ha invitado al partido Abascal. A través de las redes sociales, Santiago Abascal respondía de la siguiente manera: usurpando las funciones moderadoras de Su Majestad el Rey. A ver si podemos ver el tuit de Santiago Abascal. Ahí está. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos. Decepcionante que Casado y Rivera acepten ir a esta farsa. Vox ni está invitado ni acudiría. Solo acudiremos a la llamada del Rey para indicarle nuestro voto contrario a la investidura de Pedro Sánchez. No tenemos aún la señal de la Moncloa, que está ahora mismo Pablo Iglesias aún reunido con Pedro Sánchez. Cuando finalice esa reunión va a comparecer el señor Iglesias ante los medios de comunicación. Como curiosidad, recordar que ayer Sánchez estuvo con Pablo Casado alrededor de 1 hora y media. Esta mañana no llegaba a la hora, unos 50 minutos, con Albert Rivera, al que le daba, como hemos indicado anteriormente, una sala mucho más pequeña que la que le ofrecía a Pablo Casado en su condición de líder de la oposición. Y esto en Ciudadanos no se lo han tomado nada bien. De hecho, le han dado la vuelta al argumento. Dicen que realmente Sánchez teme mucho a Rivera y a Ciudadanos, que considera que la verdadera oposición es la del Partido Naranja.
Una de las grandes preocupaciones que, por cierto, comparten Partido Popular y comparten en Ciudadanos es el tema económico, la subida masiva de impuestos que prepara Pedro Sánchez. Lo vamos a ver en este vídeo. Este es el programa de estabilidad que el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas y que ha sido recibido por la Comisión Europea. Programa de estabilidad que también podría llamarse subida masiva de impuestos, ya que lo que pretende el gobierno socialista es aumentar la presión fiscal a los españoles. Una subida récord en esta democracia jamás vista, superior incluso a la de Zapatero. Y este es su plan trazado para los próximos 4 años. Del 35,7% de este año al 36,5% en 2020, para continuar subiendo al 36,9% en 2021 y cerrar el periodo en el 37,3% en el año 2022. Esto supone un auténtico sablazo fiscal de 26.000 millones en el periodo. Y tal y como ha dicho la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en España hay un margen para aumentar la recaudación fiscal. Es importante hacerlo en un momento de crecimiento económico para estar preparados de cara al futuro. Es decir, que van en serio, que harán oídos sordos a las críticas de Bruselas y volverán a hacer las mismas propuestas fiscales que ya fueron tumbadas. Porque no dicen cómo van a conseguir los 26.000 millones e incluso tienen el descaro de repetir las mismas previsiones recaudatorias por el diésel o tasa Google que ya fueron rechazadas. Y no es esto lo único que no cuadra, porque según Sánchez quiere aumentar la recaudación para equipararse al resto de países europeos, pero sin embargo los países vecinos con gobiernos de izquierdas como Grecia o Portugal han propuesto justo lo contrario, bajar los impuestos para estimular el crecimiento. Y mientras en el PP pues están gastando saliva en responder por un lado a Albert Rivera, a Ciudadanos, y por otro lado agitando y espoleando el fantasma de la fragmentación de la derecha, del periodismo asustaviejas, como vamos a seguir denominando en este programa todo lo que están haciendo muchos medios de comunicación afines a Génova 13, también a Ciudadanos, pero aquí hay que recordar, y es muy curioso, que cuando la gente se fue del PP a votar a Ciudadanos, yo jamás escuché a nadie alertar de la fragmentación del voto, esta catarata y oleada de reportajes que hemos leído en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en la pasada campaña electoral, siempre enfocados hacia Vox. Qué curioso que todo esto no se decía para los votantes que antes confiaban en Rajoy y en el PP y ahora lo hacen en Albert Rivera y en Ciudadanos. La fragmentación parece que solo es cuando uno deposita el voto en la urna confiando en Vox y en Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Está vendiendo el discurso de que ellos son los máximos garantes de frenar al socialismo en la región madrileña. Luego, la experiencia nos ha demostrado que el socialismo sienta muy mal a Madrid, que los madrileños defienden un territorio libre y por eso nosotros, con afán de transformación mirando hacia el futuro, le vamos a decir a todos los ciudadanos de Madrid que Madrid seguirá siendo esa resistencia al socialismo, que nosotros conocemos sus preocupaciones, sus necesidades y sobre todo lo que nos ha hecho ser el motor económico del país. Pues un análisis distinto es el que hace Martínez Almeida, digo distinto al del señor Alfonso Alonso. Martínez Almeida los resultados creo que dice con bastante buen criterio que el PP tiene un problema de credibilidad, efectivamente. Cuando uno pierde tantos millones de votantes en los últimos años, tiene que parar a pensar qué es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? En lugar de estar todo el rato espoleando y agitando el miedo como hacen Alfonso Alonso y algunos medios de comunicación. Martínez Almeida es el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid. Los resultados han sido muy malos, no son los que esperábamos. Hemos perdido 3 millones de votos que se han ido a Vox. Nuestro partido tiene dañada la marca de credibilidad, pero confiamos en recuperar votos. Bueno, las opciones de frenar a la izquierda en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid van a pasar por pacto, sin duda. Ciudadanos con PP, esto ya es un secreto a voces, lo están reconociendo desde las filas populares, también desde las filas de Albert Rivera, y esta mañana, antes de que Rivera se marchase al Palacio de la Moncloa, organizaba un desayuno informativo en el que hablaba sin tapujos de que el PP y ellos tendrían que llegar a acuerdos para tratar de evitar, por ejemplo, que en la capital de España Manuela Carmena siga siendo la alcaldesa. Yo lo siento, no voy a perder ni un segundo en hablar mal de quien tiene que ser un aliado para que nos apoye la Comunidad de Madrid. Así que igual que nosotros apoyamos al Partido Popular en 2015
y fuimos sensatos y fuimos moderados y fuimos responsables, hoy que Ciudadanos ha superado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la provincia, si superamos y podemos formar gobierno, le pido al Partido Popular que nos apoye como hicimos nosotros, para que Ignacio Aguado, Ángel Garrido y el equipo de la comunidad lidere un gobierno liberal, un gobierno tranquilo, un gobierno sensato, un gobierno que no suba impuestos, un gobierno que haga una economía abierta, un gobierno que lidere España junto al resto de comunidades. Begoña Villacís es la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, quien desbancar a Manuela Carmena lo va a hacer supuestamente de la mano con el apoyo del PP. Es verdad lo que ha dicho Rivera, hace unos años Ciudadanos apoyaba al Partido Popular en la comunidad. Vamos a ver qué es lo que sucede en la capital. Villacís prometiendo desbancar al populismo. Y nosotros, insisto, somos conscientes de cuál es el reto, y el reto es ser la alternativa al populismo en Madrid, y ese va a ser mi proyecto. Y yo sinceramente creo que ese proyecto debería estar liderado por Ciudadanos, porque yo creo en el trabajo que hemos hecho en estos últimos años y porque vamos a asumir esa responsabilidad. Así que lo que vamos a hacer es encabezar ese proyecto y abrir las puertas a que sea apoyado por otros grupos políticos. Otro ejemplo, Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, en la misma línea. Bueno, yo les puedo decir lo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, y es intentar construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid. Yo estoy convencido que la mayoría de madrileños son gente moderada, son gente reformista y también somos gente inconformista, que queremos poner en marcha un gobierno de centro que mire a Europa y que ponga en marcha todas las reformas que han quedado pendientes todavía. Y para eso, bueno, pues yo tendré la mano a Isabel Díaz Ayuso para formar un gobierno, para poner en marcha ese proyecto y también para servir de contrapeso al gobierno de Sánchez. Vamos a tener un gobierno encabezado por el Partido Socialista y apoyado por los populistas que nos van a freír a impuestos, que van a seguir haciendo guiños al nacionalismo. Bueno, la mamarrachada del día hoy cabe atribuírsela a la alcaldesa de Barcelona, la señora Ada Colau. Ya está viendo conspiraciones, está nerviosa porque una posibilidad y muy real es que ella deje de ser la alcaldesa en la próxima legislatura, si así lo deciden los ciudadanos de Barcelona. Y la señora Ada Colau no se le ha ocurrido otra cosa que decir que el Ministerio del Interior, escuchen bien, que el Ministerio del Interior se va a relajar en todo lo que tiene que ver con la seguridad para provocar no sé qué objetivos electoralistas. Vean. Hem posat més hores extres de Guàrdia Urbana, més agents de Guàrdia Urbana, fem plans per reforçar tots els serveis possibles, parlem amb Fiscalia, parlem amb els jutjats, busquem solucions. Ara bé, jo sí que he de denunciar que en els darrers temps el que he vist ja no és només una incompareixença de la Generalitat de Catalunya, sinó que em començo a preguntar si no hi ha una intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Bueno, quien ha abandonado la seguridad de Barcelona es usted, señora Ada Colau, entregándosela a los manteros. Barcelona es una ciudad menos segura ahora, durante su legislatura, que hace 4 años. Esos son datos objetivos. La última de la progresía del feminismo institucional que está prácticamente en todas las comunidades, en todas las instituciones del Estado. Comunidad Valenciana, Compromís, la influencia también que va teniendo poco a poco, los pasos que va ganando poco a poco el separatismo catalán, el nacionalismo catalán, en ese anhelo, en ese sueño de los países catalanes. Esto lo denuncia y con mucho acierto mi queridísimo compañero Rafa Núñez Huesca, en la redacción abierta de La Mañana, lo que está pasando en Valencia, como decimos, que el nacionalismo catalán está ganando cada vez más terreno. Esto no tiene nada que ver con el nacionalismo catalán y sí con el feminismo y con la ideología de género. El gobierno de la Comunidad Valenciana, escuchen, han abierto un expediente contra el Corte Inglés por el anuncio que difundía hace unos días a propósito del Día de la Madre, que fue el pasado domingo. Vamos a ver ese anuncio, por favor. Bueno, este es el cartel del Corte Inglés y en el mismo se puede leer 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas. Esto a los señores del gobierno de la Comunidad Valenciana les parece sexismo, machismo. La foto de lo que se supone que es una madre y pone 100% madre. O sea, mal. 97% entregada mal, 3% de egoísmo mal, 0% de quejas mal y 100% madre mal. Todo esto, según los señores de la Comunidad Valenciana, es machismo. Ha sido Compromís, por cierto, el partido que ha abierto este expediente. Vamos ahora con el Ramadán. Ayer comenzaba, y ya es tradición en España, ver a los partidos de la izquierda felicitar con mucho entusiasmo esta fiesta religiosa de los musulmanes. Es el turno de la propia Ada Colau.
alcaldesa de Barcelona, utilizando las redes sociales. Vamos a verlo. El tuit que escribía la señora Colau. Ahí está, Barcelona es una ciudad afortunadamente diversa. Ramadán Mubarak a todos los vecinos y vecinas musulmanas de la... Bueno, tendría que haber puesto musulmanes y musulmanas, ¿no? Ya que emplea ahí el lenguaje inclusivo, señora Colau, hagámoslo bien. Dice a todos los vecinos y vecinas musulmanas, le faltan musulmanes, de la ciudad, que hoy inicia este periodo de reflexión donde encontrar la armonía y la paz. También Manuel Valls, el candidato de Ciudadanos, aunque no va a concurrir con esas siglas, a la alcaldía de Barcelona. El señor Valls, ahora ministro del Interior en Francia, escribe en las redes sociales: en el inicio de Ramadán quiero mandar un saludo afectuoso a todos los musulmanes de Barcelona. Es un momento especial para la reflexión, la armonía y la paz, cualidades que nos benefician a todos los barceloneses y a todo el mundo. Ramadán Mubarak. Y del Partido Socialista de Ceuta también hay un mensaje. Vamos a verlo. A ver si podemos verlo. Bueno, ahora ahí está. El PSOE de Ceuta y su secretario general felicitan a todos los musulmanes del mundo, en especial a los de Ceuta, en el día en el que se inicia su mes sagrado, del Ramadán Mubarak. Es curioso porque en esta ocasión no he encontrado yo aún tweets ni de Alberto Garzón, ni de Pablo Iglesias, ni del propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, felicitando el Ramadán, como digo, a los musulmanes que viven en España. Esto hace unos años sí sucedía, es curioso, a mí la verdad que me ha llamado la atención no encontrarme esos mensajes de quienes eran unos fijos año tras año. Bueno, pues como cada martes vamos a cambiar ya el tercio, en términos taurinos, abrimos nuestra sección de coaching para emprendedores. Tenemos a Fran Tenorio. Muy bienvenido, Fran. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todas las semanas. Pensando en nuestros emprendedores, vamos a hablar de financiación de empresas. Vamos a hablar de proyectos, la financiación de proyectos empresariales, ya que existen diferentes tipos, pensando en qué es lo que nos hace falta para poder progresar en nuestras empresas. Pero antes de enumerar las diferentes fuentes de financiación que tenemos, me gustaría que avisar a todos los emprendedores que lo más importante es dejarse asesorar por expertos. No podemos decidir por nosotros mismos cuál es nuestra fuente de financiación preferida, la mejor, ya que, como vamos a ver ahora mismo, en muchos casos los compromisos que adquirimos a la hora de contratar una fuente de financiación son bastante fuertes, duros y peligrosos para el devenir de la empresa. Frank, ¿cuál es el plan de financiación y cuáles son las fuentes de financiación adecuadas? Pues un plan de financiación es el que nos permite describir cuáles van a ser las fuentes de financiación, y esto hay que tenerlo descrito en todo momento. La fuente de financiación de una empresa son las vías que utilizamos para que la empresa pueda obtener los recursos financieros para poder desarrollar la actividad empresarial. ¿Y qué es la financiación a corto plazo y cuál es la diferencia con el largo? Bueno, pues como su propio nombre indica, la financiación a corto plazo es una financiación de un préstamo de recursos o de dinero que se le otorga a una empresa durante un periodo de tiempo corto, que puede ser un par de meses e incluso semanas. Y lo bueno de este tipo de financiación es que tiene bajos costes de devolución del dinero. Por contra, la financiación a largo plazo es la financiación que en su cumplimiento está por encima de incluso 5 años, donde debe existir una gran garantía que permita realizar el trámite del préstamo requerido. ¿Qué hay a propósito de las facturas? Las facturas, por ejemplo, que quieren cobrar esos emprendedores a 60 o 90 días. Es un periodo largo, ¿no? ¿Se puede cobrar antes? Sí, existen diferentes organismos de adelanto de pagares. Es muy importante porque lo que promueven estos sistemas es mejorar el flujo de caja a corto plazo. En vez de esperar 30, 60, 90 e inclusive 120 días para cobrar una factura, hay entidades que nos van a adelantar por una pequeña o, digamos, módica comisión esa cantidad. Con lo cual, incluso podemos recibirlo en menos de 24 horas, podemos tener esa cantidad
de estas empresas que adelantan los pagares. Bueno, Fran, parece evidente la importancia que tiene la ayuda, la financiación para los emprendedores. No sé, obviamente entiendo que es fundamental poder gozar de esas ayudas cuando uno quiere abrir un negocio. No sé cómo está la situación ahora mismo en España, si realmente se está ayudando desde el poder, desde las instituciones, ámbito nacional, ámbito autonómico, ámbito regional. Se está ayudando a los emprendedores, si hay un buen plan de financiación. Efectivamente, todas las comunidades autónomas, el Estado Nacional está poniendo mucho énfasis en diferentes tipos de ayudas y de testeo de proyectos empresariales. Se trata de que si tienes una idea para emprender y tienes una ilusión, que es una palabra que utilizamos desde el primer día, que la falta de recursos económicos no te deje fuera de ese emprendimiento, ¿no? Y por enumerar las fuentes de financiación, la primera que hay que testear es las famosas 3 Fs, que son Friends, Family and Fools. Esto que parece tan raro son la familia, los conocidos y los amigos. Además de que nos van a poder prestar... Lo podemos ver ahora, ¿no? Sí, además de que nos van a poder prestar la cantidad que nosotros vamos a necesitar, van a hacer un testeo. Y quería comentaros de una persona que va a aparecer ahora en la fotografía, una persona que en 1999, ahí le tenemos, se llama Jack Ma, es muy conocido, en 1999 junto a 14 amigos y reunieron $60.000. Crearon Alibaba.com. Alibaba.com. Este señor Jack Ma, que ¿De dónde es este señor? Un modesto, es chino, evidentemente. Es una persona un modesto empresario que recurrió a sus amigos, reunió $60.000 en 1999 y en 2014 salió a bolsa esta empresa y ese día la empresa ya valía $231.000 millones. Por esto, acudir a los amigos, a la familia y a los conocidos es muy importante. ¿Cuál es, Fran, el papel de los bancos? ¿Ayudan en la misma medida que lo hacen, por ejemplo, las instituciones públicas? Pues sí, efectivamente. Los bancos, digamos que es la fuente de financiación más antigua, pero también es la más difícil de conseguir. Y además solo valida proyectos que ya han sido testeados, no se la juega como hay algún tipo de mecenas o personas que pueden arriesgar su economía. Los bancos no se la van a jugar y solo van a financiar proyectos testeados. Me gustaría hablar de una fuente de financiación pública que es Red.es. Esta red es una entidad pública empresarial del Ministerio de Economía y Empresa que desarrolla programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes profesionales y el apoyo a la pyme. Muchos de estos proyectos que se ejecutan en Red.es se realizan gracias a la financiación de la Unión Europea a través de los famosos Fondos Europeos de Desarrollo Regional, o FEDER, y también gracias al Fondo Social Europeo. He oído hablar, Fran, de los ángeles del negocio, los angel business. ¿Quiénes son estas personas? Business angels son personas que inyectan dinero en empresa, en proyectos, pero siempre son proyectos ganadores. Nunca se la van a jugar, como decíamos antes. Y lo realmente peligroso, bueno, si tienes un proyecto ganador, pero lo peligroso es que te van a pedir parte del accionariado de la empresa para poder insuflar esta cantidad de dinero. Dos de los business angels más conocidos son estas dos personas que vamos a ver ahora aquí. Son Steve Jobs y Mark Zuckerberg, que a lo largo de su carrera han participado en muchísimos grandes proyectos empresariales, de los cuales han participado en empresas o de los cuales muchos han perdido, pero creo que su economía no lo ha notado. ¿Cuáles serían la fuente de financiación que más se usa en los últimos tiempos? Vale. Pues mira, una fuente de financiación que se usa muchísimo es el crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Es una fuente de financiación en masa. Consiste en solicitar financiación a todo aquel que se pueda interesar por un producto o un servicio que estás desarrollando. Estas personas se llaman mecenas. Si les gusta el producto y se quieren involucrar en él, pues van a
a participar de este proyecto. Realmente hay plataformas en Internet donde facilitan este proyecto. Y en España tenemos la suerte de tener una plataforma de las mejores del mundo, se llama Berkami, y vamos a ver un vídeo de Berkami para que os hagáis una idea de lo que realmente supone las plataformas de crowdfunding. Lo primero que hacemos es irnos al apartado de quiénes somos de Berkami, donde vemos que se definen como crowdfunding creativo, comprometido y de calidad. Y ya sabéis que el crowdfunding es la financiación colectiva de proyectos a través de Internet, donde básicamente ideas y personas entran en comunión, ¿de acuerdo? Las personas co-crean también, participan en la financiación, pero también en la creación de fantásticas ideas, aportando dinero y recibiendo a cambio productos, servicios o experiencias. Y en ese paradigma, en ese contexto, Berkami tiene una ratio del éxito del 72%, es decir, el 72% de los proyectos tienen éxito en la plataforma, porque todos tienen que llegar a un objetivo de recaudación, ¿de acuerdo? Para poder ser una realidad. 5.641 proyectos han financiado en Berkami, 28,5 millones de euros recaudados, la cual cosa convierte a Berkami en la plataforma más grande del sur de Europa. Y también la unión hace la fuerza, por supuesto que sí, 758.000 mecenas ya han participado en la plataforma. Y si nos vamos al equipo, evidentemente, yo colaboro habitualmente con ellos, pero es que los cofundadores son Jonas, Adrià y Joan, unos cracks que desde aquí os envío un gran y caluroso saludo. Esto es Berkami, una plataforma que nos va a asesorar para sacar una campaña de crowdfunding al mercado. ¿Cuáles son los llamados programas de aceleración? Pues las aceleradoras son organismos que ayudan y asesoran en las primeras fases de desarrollo de un proyecto, y también incluyen lo que venimos hablando, participación accionarial. En esta diapositiva que vamos a ver ahora están las 25 aceleradoras más importantes. Y bueno, pues una aceleradora de empresas es una compañía que se dedica a impulsar startups o otro tipo de empresas y que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se basa en un programa que contiene una serie de convocatorias con un plazo de tiempo estipulado. Y para terminar, ¿hay alguna más interesante que podamos destacar? Hemos dado un buen recorrido por todas las posibles fuentes de financiación y me gustaría comentar tres en último momento. Serían las de otro nivel, que son las de capital riesgo, que son fundamentalmente para proyectos muy grandes. Los préstamos participativos, de los cuales también hemos hablado algo, que son los que se participan en acciones directamente. Pero hay una muy interesante que está al alcance de todo el mundo, que son los concursos para emprendedores. El concurso para emprendedores, además de poderte llevar un premio suculento que te va a ayudar a financiar la empresa, te va a testear la empresa, va a testear el producto y el servicio. Con lo cual, realmente, si tienes un producto efectivo, bueno, te lo van a decir el jurado, aunque no ganes el proyecto, vas a tener una forma de testear un producto pues de una forma muy válida y muy competente. Fran, como cada martes, finalizamos nuestra sección de coaching para emprendedores, no sin antes que nos recuerdes cómo está la agenda para emprendedores esta semana. Pues tenemos varios eventos. Hoy mismo tenemos dos. En la Biblioteca Provincial de Málaga, dentro de un par de horas, hay un taller de oratoria muy útil para todos los emprendedores, sobre todo los que quieren dirigirse hacia el networking. Hoy mismo también en la Fundación Rafael del Pino, con Free Market Roadshow y el Instituto Juan de Mariana, organizan el Free Market Roadshow Madrid 2019, Europa en la encrucijada, recetas liberales para el mundo moderno. El próximo martes, día 14, en el Hotel Puerta de Toledo de Madrid, va a haber un Speed Networking de 18 a 21 horas. ¿Qué es esto de Speed Networking? Es aquello de poder hablar en un minuto, decidir, hablar de tu empresa, de lo que buscas y quién te puede ayudar. Y para acabar, un evento muy importante que me gusta bastante, que es el próximo 20 de mayo, lunes de 16 a 19 horas, tenemos la sesión mensual de la comunidad Ascentive, donde vamos a hablar de la imagen. Y vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ese momento. La misión, la visión, la conexión de carga emocional, el mercado objetivo, nuestros conectores. Todos estos eventos y muchos más en tuemprendes.org/agenda. La próxima semana, ya acabo, vamos a hablar de un tema que es muy importante y son las redes sociales. ¿Hasta dónde podemos exprimir las redes sociales para nuestra empresa?
Pues Fran Tenorio, muchísimas gracias. Otro martes más, otra semana más por esta sección de coaching para emprendedores. Gracias. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Pepe García Saavedra, periodista, nos va a tratar de desgranar y analizar lo que ha sucedido hoy en el Tribunal Supremo, en ese juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre de 2017. Y también nos va a explicar, y esto es, ojo, muy interesante, Fran Tenorio, incluso yo, cualquiera de ustedes puede detener a Carles Puigdemont si mañana pone un pie en territorio español, de verdad, amparados por el Código Penal español. Lo vemos a la vuelta, no se lo pierdan. Seguimos en la reacción abierta, en la publicidad. Pepe se burlaba de mi acento. No, oye, sí, por sí, favor. bueno, ahora no recules. No, no me estaba burlando, me ha hecho gracia como has dicho. Los andaluces, la J, la hacemos como una H aspirada. Aspirada, sí. Y entonces, pues yo Y la puedo S decir también. navaja, o a veces puedo decir navaja. Me puede salir de las dos maneras. Sí, sobre todo cuando no hay cámara, que sacas más ahí la vena y el acento andaluz. Sale más natural siempre. Tú eres asturiano de Oviedo, Pepe, y no todos Efectivamente. tenemos el acento de Asturias ni de Valladolid. No tenéis esa suerte. Yo estoy muy cierto orgulloso es. del mío, ¿eh? No, no, yo me alegro que lo estés. Yo también estoy muy orgulloso de que estés orgulloso de tu acento. Cómo me alegro. Bueno, Pepe, otra jornada más en el Supremo. Juicio contra los golpistas del 1 de octubre del 17. Sí. Los señores que declararon la independencia de manera unilateral el 27 de octubre de ese mismo año, 27 días después de ese referéndum. Dos referendos ilegales le plantaron al señor Mariano Rajoy Brey, aunque lo niegue, igual que Soraya Sáenz de Santa María. Quieren pasar a la historia como esos grandes estadistas que, vamos, pararon al nacionalismo catalán. Y nada más lejos de Y la nada más realidad. lejos de la realidad. Hoy en la Sala del Supremo, ante Manuel Marchena, han desfilado testigos, ciudadanos catalanes que participaron, que votaron en ese referéndum ilegal del 1 de octubre, y esos señores, esos ciudadanos que han ido hoy a declarar ante Marchena, lo han hecho a petición de la defensa de Jordi Sánchez, presidente de la ANC. Sí, que es... Vamos a ver, Pepe, si te parece, un pequeño resumen de qué es lo que han dicho esta mañana en el Supremo. Nosotros nos instalamos en ambos sitios, parte de las personas que estábamos allí, el Instituto La Alsina, y las otras, no recuerdo el nombre, es igual. Nos instalamos, entramos, les dijimos al personal que había que veníamos para quedarnos, que no nos marcharíamos, llamaron a la policía, vinieron los Mossos d'Esquadra y nos dijeron que teníamos que marcharnos. Y nosotros les dijimos que no nos marchábamos. Me levanté y había un policía delante de mí y yo le dije que no había derecho de tratar a las personas mayores de esta manera. Y él me dijo, nos ha mandado que hagamos esto. Y digo, mandar aquí a pegar a la gente y después vino una mujer, policía, y me pegó un puñetazo en la cara. Me volvieron a tirar del bolso y entonces yo lo cogí y me giré, puse el bolso debajo de mi estómago y me tapé la cabeza porque yo en ese momento sí que fue cuando me di cuenta que era muy vulnerable. Hasta entonces no había dado cuenta de que podía pasar algo así. Bueno, Pepe, ¿qué te han parecido los distintos ciudadanos independentistas que han comparecido ante Manuel Marchena? Bueno, lo esperado, ¿no? Que dijesen, claro, venían a propuesta de la defensa. Una performance. Claramente es una performance. Por favor, traduce ese término al castellano, sí, porque a ver si tú te puedes burlar de mi acento, pero al final vas a estar aquí usando anglicismos, ¿eh? No anglicanismos, que diría Carmen Calvo, sino anglicismos. Y esto de la performance, mucha gente pues no lo va a entender. Yo por lo menos no sé lo que es la performance. Bueno, al castellano, yo creo que nuestra audiencia al castellano, por favor. lo haya entendido, aunque a ti te yo no, cuesta a mí me cuesta más trabajo. Una performance pues es una teatralización, es que es más complicado. Una pantomima, ¿no? Efectivamente, la cuestión es llevar ahí a unos señores que fueron a votar al 1 de octubre, cuyo testimonio ciertamente carece de relevancia jurídica, porque la verdad lo que digan unos señores que fueron a votar no tiene mucho de trascendente a la hora de juzgar la intentona golpista, pero es cierto que es efectivamente una pantomima, una teatralización de llevar a unos señores, presentarlos como pobrecitos que se enfrentaron a unos cabestros, que en este caso eran policías y guardias civiles, que da la sensación de que entraron ahí a matar y nada más lejos de realidad. Ha llegado, bueno, claro, había una ama de casa, un carpintero, efectivamente lo que se pretendía... Está muy bien seleccionado, claro, ¿no? Eso es una operación política. Obviamente, esto que lo que quieren es que quede grabado. De hecho, si te fijas, la mayoría de los diarios separatistas abren con estos testimonios que, insisto,
carecen de relevancia dentro del juicio. Lo que pasa es, de cara al espectador y de cara a los independentistas, es un poco pues poner de manifiesto esa versión en la que fueron todos víctimas del Estado represor. Uno diciendo que hasta los guardias civiles le sacaron de los testículos de un colegio, que yo insisto que es que no veo la relevancia absolutamente nada de esto. Y luego, pues para blanquear un poco la actuación de los Mossos d'Esquadra, dicen que ellos fueron los que se autoorganizaron en todos los colegios para impedir la labor de policía y guardia civil. Y que, eso sí, a los policías se les ofrecía chocolate y a los guardias civiles y policías se les ofrecía resistencia pacífica. Resistencia pacífica. Sí, bueno, ellos dicen ellos, que luego ves las imágenes y aquello de pacífico tiene menos que el océano. Bueno, Pepe, venías a hablar también de un informe... Y déjame decirte la anécdota de la jornada además, perdona, que es... Solo faltaba. ¿Sabes quién ha estado entre el público del juicio? Ah, ha estado... sí, señor, un futbolista. Efectivamente, el Atlético de Madrid, Juan Fran, sí, que iba con su mujer, porque su mujer justo acaba de terminar el máster de acceso a la abogacía, y le ha dicho, bueno, pues como regalo por el máster te llevo 2 horitas al Supremo a que te papes, a que te comas todo el juicio y te empapes de todos esos conocimientos jurídicos. Pues seguro que habrá aprendido mucho Juan Fran, futbolista del Atlético de Madrid. Por cierto, pincelada futbolística, hoy se ha despedido Godín, central del Atlético de Madrid, después de muchísimos años en el Atlético. Parece que soy del Atlético, pero no lo soy, pero me ha parecido una noticia relevante. Se ha ido el hombre llorando y sobre todo el entrenador Simeone y otros compañeros han llorado después de su marcha. Esto a mí me hace siempre reflexionar cuando una persona lo hace bien en una empresa, Pepe. Hombre, claro. Cuando tú has dejado una buena huella, aparte de rendir bien en el lado humano, ¿no? Cuando tú te has ganado el respeto de tus compañeros con el buen hacer, con el buen trabajo, pero también con el compañerismo y con tu calidad humana, pues se ha ido Godín y han llorado Simeone, que es el entrenador del Atlético, y algunos de sus compañeros. Esto a mí me parece siempre digno de elogiar, sin duda. Pepe García Saavedra venía hoy a hablar también. Luego vamos a desmenuzar la noticia que han ofrecido nuestros compañeros de Libertad Digital. Cualquier ciudadano español, el propio Pepe García Saavedra, un servidor o cualquiera de ustedes puede detener a Carles Puigdemont si pone un pie en España. Porque la ley de enjuiciamiento criminal así nos lo permite. Está el señor Puigdemont en rebeldía, según el Tribunal Supremo, está fugado de la justicia y por este motivo, lo tengo aquí, Pepe, y está procesado. Artículo 490.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cualquier persona puede detener al procesado que estuviera en rebeldía. O sea que si mañana estamos en la frontera de la Junquera, en Gerona, y nos cruzamos a Puigdemont, lo podemos detener, lo podemos retener y llamar a la policía. Eso es, la cuestión es esa. Lo que permite la ley es cuando hay una serie de supuestos para los que están... para los que un ciudadano de a pie puede retener a otro ciudadano, y uno de los supuestos es efectivamente el punto 7 del 490, que es cuando pues esa persona está procesada y se encuentra en estado de rebeldía, cuestión que le ocurre o en la condición que tiene ahora mismo Carles Puigdemont. Los únicos requisitos que ponen es que esta persona automáticamente después de ser retenida sea puesta a disposición o judicial o policial. Pepe, el informe, ayer damos la mala noticia, desde luego, Ponsatí, Comín y Puigdemont, los 3 fugados, los 3 prófugos, que se han reído de toda España y de la justicia, se van a presentar, se pueden presentar a las elecciones europeas, así lo ha dictaminado un tribunal español. Y además de eso, Pepe, hay un informe del Parlamento Europeo que tú querías mencionar a propósito de Carles Puigdemont. Claro, cobra muchísima relevancia ahora. Es un informe de mitad de abril que encargó Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, a los servicios legales de la Cámara, precisamente para saber en qué situación estaría Carles Puigdemont si al final saca un escaño en el Parlamento Europeo y si la inmunidad que confiere este puesto a todos los europarlamentarios le afectaría. Por cierto, que de todas maneras los medios de comunicación lo están enfocando fatal, porque esa inmunidad no es para cualquier situación, es una inmunidad para todas las expresiones o acciones realizadas en el marco de tu condición de europarlamentario. O sea, tú ahora mismo, obviamente, un europarlamentario, si mata a una persona por la calle, obviamente, claro que se le puede juzgar y detener. Pero bueno, fuera parte, lo que viene a decir este informe legal es que para que Carles Puigdemont sea efectivamente un parlamentario en Europa, tiene que venir a Madrid a recoger su acta y a jurar la Constitución. Es un paso, una condición indispensable para que pueda ser parlamentario europeo, con lo cual
pues si viene a España lo podemos detener o tú o yo o un policía, o si no viene a España y saca finalmente el escaño, pues no va a poder ser parlamentario europeo. Esto tiene mucho de novelesco, ¿no? De Sí, sí. película de Hollywood. Yo no sé cómo no O comprar... del Mundo Today. Imaginen el titular, un frutero de Gerona detiene a Carla Puigdemont. Yo lo que no sé es cómo... ¿Cómo quedaría el CNI, por cierto? Bueno, el CNI es que ya lleva quedando. Yo después de lo de las urnas del 1 de octubre, no sé si es que no sabían o no querían saberlo, pero desde luego... Esa es una buena pregunta, ¿eh? Efectivamente. Yo ahí la suelto, pero sí, desde luego yo lo que no entiendo es cómo todavía, porque esto es un Juego de Tronos a la catalana un poco más cutre, pero... Yo no veo la serie, Pepe, explica, por favor, ¿qué es Juego de Tronos? Bueno, Debo ser de los pocos españoles que no estamos pues histéricos aquí gritando en la redacción, por favor no hagas spoiler, por favor no hagas spoiler. Explica a nuestra audiencia que es un spoiler, porque si no saben lo que es performance, Un yo spoiler creo que es cuando spoiler tampoco. el gracioso de turno viene y te cuenta el final de una película, de un capítulo que tú no has visto, entonces te revienta el poder verla. Y ahora tienes que explicar tú esa serie de Juego de Tronos que yo Muy no rápidamente, es una serie buenísima que... De ciencia ficción, ¿no? Creo. Efectivamente, que hay un trono y hay una serie de casas que están peleándose por ese trono y hay un montón de tramas internas que obviamente no voy a hacer spoilers a nuestra audiencia y que les invito a verla. Pero esto es algo similar, lo que pasa que un poco más cutre y en versión en Lampurdá en vez de en Westeros, allí. Es que, Pepe, yo en de verdad tengo cruzada esta serie desde el día que vi al señor Pablo Iglesias con el tochaco, no sé, eran 6 o 7 temporadas. Fue al Corte Inglés el hombre y compró la serie para regalársela a Felipe VI. A mí me parecía aquello, como decir, yo vengo aquí a la política, llevo 3 días y te voy a enseñar, señor Felipe VI, el jefe del Estado, ciudadano Borbón, que lo llama Alberto Ciudadano Garzón. Borbón, sí. Te voy a enseñar de política, yo te voy a enseñar. Tienes que verte estas temporaditas y a partir de ahí vas a empezar a entender esto de las luchas de poder y en lo qué que se consiste mueve la en política. España, sí, lo que está ocurriendo en el país del que tú eres jefe de Estado, sí. Es muy propio de él. Un día se presenta, la verdad, vestido de aquella manera frente al rey, luego se va a la gala de los Goya de punta en blanco, aunque la verdad que parecía un poco... Smoking, ¿no? Sí, pero un poco Camarero. smoking camarero. Smoking camarero. La verdad que bastante cutre el tema. ¿Tiene? Pero sí, pero yo lo que no entiendo es que tú le pilles manía a esa serie solo por esa tontería, porque Sí. la serie es buenísima. A mí es que me gusta llevar la contraria y Sí. siempre la contracorriente en casi todos los temas y por eso con Juego de Tronos me pasa. Es verdad que sigo otras series que son mayoritarias, pero Juego de Tronos la tengo totalmente cruzada, Pepe. ¿Qué se le va a hacer? Pues yo me hice te el invito Sevilla, a descruzarla. Pepe, yo me hice el Sevilla porque en mi colegio en Sevilla el 80% de mis compañeros eran del Betis, ¿no? O sea que me va en la sangre. ¿Tú crees que hay tanto paralelismo, Pepe, en esta serie de Juego de Tronos con lo que está sucediendo en la política española? No, para empezar porque en Juego de Tronos muere muchísima gente. Aquí de momento, después de lo de Pedro Sánchez, que ese es un muerto viviente, sería un caminante blanco, como lo que podríamos decir de esta serie, la verdad es que fuera parte de eso, no, la verdad es que yo creo que esa serie está a un nivel que la política de España de momento ni roza. Pepe, ¿qué tenemos mañana en el Supremo? Pues mañana siguen activistas y más activistas y más activistas, pues volveremos a ver teatralizaciones de este tipo. Pantomimas. Efectivamente, y algún que otro cargo intermedio, todos propuestos por la defensa, pues que lo que intentan hacer es desacreditar la postura de Fiscalía y acusación popular y Abogacía del Estado y pues cimentar un poco la versión de las defensas, pero vamos, que lo tienen muy... Por cierto, que hoy Marchena le ha pegado un corte a la Fiscalía. Qué pena que no tengamos ese vídeo. Sí, porque el fiscal estaba insistiéndole a un señor, diciéndole que por qué narices fue a votar sabiendo que era inconstitucional, que ilegal, que el Constitucional había dicho que no se podía votar, y el señor fiscal insistiendo, y Marchena ya le ha dicho, bueno, deja al señor en paz, porque al fin y al cabo ese señor tampoco tiene la culpa tienen los que permitieron que se produjera esa votación. Pepe, vamos a tener sentencia en octubre, dijiste ayer que en otoño... Sí, es lo que antes los del plazos. verano acaba el juicio. Y antes del viernes, fecha y el tribunal importante. tiene que deliberar ese proceso y finalmente en otoño tendremos la sentencia esperadísima del Supremo. Son los plazos que se manejan. Importante la fecha del viernes porque es la fecha límite en la que Constitucional dirá si finalmente Puigdemont y los fugados pueden concurrir en las listas a las europeas. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo ¿Qué que te dice tu olfato político? ¿Que se presenta? Hombre, después de lo que ha dicho el Supremo, sí, no tienen tampoco mucho margen. Bueno, yo recuerdo que el Supremo dijo que las listas de Bildu en 2011, las municipales, tenían conexiones con la banda terrorista ETA y con su entorno, y llegó el Constitucional de mayoría progresista, cuando estaba Zapatero en la Moncloa, era presidente del gobierno,
y el Constitucional validó las listas de Bildu que se pudo presentar a aquellas elecciones. Cuidado con eso. Sí, habrá que ver. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. A ti. Mañana te vemos aquí, ¿no? Mañana nos vemos. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pedro Zapata, venezolano, analista político, nos va a contar cómo están las cosas en su país. Es verdad que la semana pasada teníamos esperanzas cuando Leopoldo López era liberado, estaba arrestado, sufría arresto domiciliario y Juan Guaidó lideraba a miles de personas en las calles de Caracas. Finalmente Maduro resistía. Lo vemos a la vuelta. Casi las 7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Pedro Zapata, venezolano de Valencia y analista político. Muy bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada, lo decía antes de la publicidad, ese rayo de esperanza, ya son muchos, cuando Juan Guaidó sacaba una multitud a las calles de Caracas. Esto no es algo nuevo, pero lo que era novedoso es que liberaban a Leopoldo López, condenado a 13, 14 años de prisión por el chavismo. Digo el chavismo porque la justicia en Venezuela es el chavismo también. Sin Esto duda. hay que dejarlo bien claro, no hay separación de poderes. Correcto. Y el señor Leopoldo López salía, ahora mismo está refugiado en la Embajada de España. Ayer Borrell, ministro de Exteriores español, decía que muy bien que esté ahí, pero que no se podía acoger a la figura de asilo político. Esto me pareció curioso. Sí, bueno, que no quería que la Embajada de España se convirtiese en un centro de agitación y de activismo político. A ver, el tema del asilo es porque lo están recibiendo allí como huésped, ¿no? Hay que recordar también que ya los gobiernos españoles, el gobierno de Rajoy anteriormente ya había hecho esfuerzos por facilitar una salida de la familia de Leopoldo López. De hecho, parte de su familia reside en España y son ciudadanos españoles. El caso de Leopoldo López, él personalmente no se ha hecho ciudadano español porque eso le impediría ser presidente de Venezuela en un futuro, porque no podría tener doble nacionalidad y ser presidente. Sin embargo, eso no quita que él en principio está allí y está seguro, ¿no? Entre comillas, esperemos que no se les ocurra bajo ninguna circunstancia a Maduro a mandar a sus esbirros a asaltar la residencia del embajador de España, es lo que faltaría, vamos. Vamos a ver, Pedro, un vídeo, un resumen de lo que ha sucedido este fin de semana pasado en Venezuela. Finalmente, pues el aparato, ¿no? El poder de Maduro, del chavismo, sigue siendo grande, controlan la policía, tienen el monopolio de la violencia y además de controlar los resorts del Estado, controlan también a los motorizados, ¿no? ¿Cómo los denomináis allí? Son los colectivos. Los colectivos. Colectivos, sí, que son fuerzas parapoliciales. Paramilitares que van con metralletas, con pistolas. Sí, campan a sus anchas. De hecho, me llama la atención que tú habías dicho que tienen el monopolio de la fuerza. Y el caso es que no es así, porque estas personas, estos grupos que en su momento ellos mismos armaron para usarlos como fuerzas de choque, ahora mismo actúan casi de forma independiente. De forma autónoma. De forma autónoma y se han enfrentado a las mismas fuerzas de Maduro. Claro. Entonces, definitivamente no tienen, yo creo, ya el monopolio de la fuerza Maduro. Pues vamos a ver ese vídeo de resumen de lo que ha acontecido en Venezuela este fin de semana. Juan Guaidó, protagonista el pasado martes junto a un liberado Leopoldo López de un alzamiento en Caracas que ha ido perdiendo fuelle con el paso de los días. Manifestaciones y mucha tensión en las calles de Venezuela. Leopoldo López y su familia se refugian entonces como huéspedes, primero en la Embajada de Chile y después en la española. La coalición a favor de la libertad en Venezuela es la mayor coalición internacional que se haya constituido. Pero tardó poco el gobierno español en pronunciarse. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Al día siguiente, el jueves, el régimen de Maduro ordena con este tuit del Tribunal Supremo venezolano el arresto del líder opositor tras haber incumplido, dicen, su detención domiciliaria. Las manifestaciones en las calles continúan, pero cada vez con menos afluencia. Y es cuando Juan Guaidó, el líder opositor que ha sido reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, ha afirmado en una entrevista al diario The Washington Post que reconoce los errores cometidos al esperar que más militares apoyasen la denominada Operación Libertad, con la que espera lograr el cese definitivo de la llamada por ellos usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, amenaza a los diputados que estuvieron del lado de Guaidó y López. Va a exigir la destitución de aquellos funcionarios que estén despreciando al pueblo en los cargos. Y mientras tanto, hoy y mañana en Costa Rica se celebra el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea en busca de una solución pacífica a la crisis en el país. Un grupo del que forman parte, entre otros, España, Francia, Alemania, Portugal, Ecuador o Uruguay.
¿Llegarán a algún acuerdo? ¿Encontrarán solución a este conflicto interno venezolano? Bueno, pues Guaidó reconociendo errores en esa Operación Libertad, muchos nos entusiasmamos. Sí. Sabemos que en el fondo todo es una cuestión política, que de fondo también están las grandes potencias, está Rusia, está Estados Unidos. Rusia apoya al chavismo, Estados Unidos está apoyando a Juan Guaidó, esto no es ningún secreto, pero el hecho de, más allá de la ideología, como me dijo un profesor de historia hace muchos años, cuando tengáis alguna duda entre ideología y realidad, tirad siempre la ideología por la ventana y quedaos con la realidad. Si la realidad dice, más allá del signo político que está dominando, que está gobernando Venezuela, vemos que es una tiranía, que la gente está haciendo colas en los supermercados porque no tiene leche que darle a su hijo, que no tiene pan, hay que estar siempre del lado de la verdad y de la justicia, y en este caso tenemos que apoyar el derrocamiento del chavismo y de Nicolás Maduro. Por supuesto. A ver, allí lo que se sucedió, sabemos ya que desde hace 3 meses, desde que Guaidó, digamos, entró con fuerza a la palestra pública y que se vio ese quiebre en el poder en Venezuela, sabemos que hay negociaciones, porque esto es así, incluso en las guerras abiertas también hay negociaciones, ¿no? Y lo que se sabe es que sí había personajes claves, por ejemplo, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, puesto allí por el chavismo, un hombre, Michael Moreno, que es un criminal convicto, es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cosas que suceden solo en el realismo mágico de Venezuela. Pero en cualquier caso, este hombre, junto con un par de generales, estaba participando de negociaciones en las que incluso estaba participando Washington, y lo que ocurrió es que el chavismo se iba a mover a prender a Guaidó, y tuvieron que adelantar las acciones, y esto hizo que muchos de los militares que estaban involucrados en la zonada se recularan, vamos, y por eso también se habla de errores, ¿no? Sin embargo, se notó, por un lado, se puede hablar quizás de un fracaso de Guaidó y el movimiento y de la Operación Libertad en esa fase, pero también se puede hablar de un fracaso de Maduro. Maduro no dio la cara, sino hasta casi 2 días después, en la madrugada, con unos pocos militares, dando a demostrar que no tiene control y que duda mucho de las fuerzas. De los militares más que de la policía. De los militares más que de la policía. Ellos, bueno, no, y sin embargo, por ejemplo, vemos el caso del SEBIN, que es el cuerpo de inteligencia, que el director se fue del país y había sacado a su familia antes porque también estaba participando. Recuerda que el SEBIN son los que estaban custodiando a Leopoldo López y son los que también ayudan en su liberación, ¿no? De hecho, tanto es así que no tienen personas leales al chavismo, que tuvo que poner en la dirección del SEBIN a una persona que él mismo había echado anteriormente, pero claro, son de los pocos que quedan, digamos, relativamente en el círculo, y estas personas que lo que les interesa es el poder y es el dinero más que la lealtad a su propia patria, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pedro, a mí me llamó mucho la atención, y lo dijo en esta mesa Florentino Portero, reputado analista internacional, al principio, en las primeras horas de esa Operación Libertad, que el ejército, seguramente Maduro habría hecho llamadas no solo a la policía para reprimir esas manifestaciones, también al ejército, que el ejército se quedó en los cuarteles, que no apoyó a Maduro, que un militar per se, un militar de carrera, siempre le va a suponer un fastidio enorme el tener que reprimir o atacar a tu propio pueblo. Esto un militar es muy complicado que lo veamos hacer, ¿no? Y además que la tropa, no hablemos de los generales o quizás algunos coroneles, pero la tropa no tiene incentivos reales para atacar a la población. Tengamos en cuenta que la mayoría de estas personas vienen de sectores humildes de la sociedad venezolana, que tienen familias que también están pasando por todos los padecimientos de todos los venezolanos. Estamos hablando de falta de medicamentos, de falta de acceso a alimentos, incluso de gente que ya no está trabajando porque es mucho más costoso ir a trabajar, desplazarse hasta su trabajo, que lo que van a ganar, entonces no les compensa. O sea, estamos hablando que el día de hoy el sueldo mínimo en Venezuela equivale a unos $3, estamos hablando de alrededor de unos 2 euros. Entonces, obviamente, esos padecimientos, todos los familiares de la tropa, incluso la misma tropa, si tú ves la comida que le están dando a esos muchachos en los cuarteles, te das cuenta que ellos no tienen ningún tipo de incentivos para salir a la calle a reprimir a la gente, ni muchísimo menos, vamos. Pero sé que es complicado vaticinar o hacer cálculos en cifras de qué porcentaje de la población venezolana está contra Maduro, contra el chavismo. Mira, está claro que más de la mitad seguro, pero mientras la policía y el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo tenga y lo ostente el señor Maduro, es muy complicado que lo sea derrocado. Es difícil medir en números el apoyo que pueda tener Maduro, porque además, digamos,
por ejemplo, de personas que están afiliadas al partido del chavismo, al partido del régimen, son cifras infladas porque todos los funcionarios públicos tienen que pasar por el aro e inscribirse en el partido. Muchas personas, muchos pensionistas para cobrar su pensión tienen que inscribirse en el partido. Personas que para acceder a cualquier tipo de beneficios que serían normales en una sociedad democrática del primer mundo, tienen que inscribirse en el partido para recibir estos beneficios. Lo que sí te puedo decir es que estoy convencido que más del 90% de los venezolanos está en contra del hambre, está en contra de la inseguridad, está en contra del sufrimiento y está en contra de la pobreza. Y eso hace que para las personas la salida sea menester, no simplemente para poner a Guaidó o a cualquier persona de la oposición en el gobierno, sino para lograr definitivamente la recuperación de la senda de la prosperidad en el país. Esas preguntas que tú acabas de plantear me parecen muy interesantes. Habría que formulárselas a José Luis Rodríguez Zapatero, por que ejemplo, fuera presidente de España. Hoy ha dicho que ha viajado 37 veces desde el año 2015 a Venezuela. Más de 37 viajes en los últimos 4 años. Ya. A Zapatero se le acusa, y no que se le acuse porque es la verdad, de estar blanqueando al régimen, de estar lavándole la cara a Maduro y al chavismo. Hoy ha vuelto a decir que negociación y que diálogo, que no entiende otro camino hacia la paz, a lo que entiende Zapatero que debe ser el camino hacia la paz. Esa divergencia que contrasta de una manera tan evidente con el papel que está desempeñando el rol de Felipe González, también es presidente de España, también del propio Partido Socialista. Felipe González siempre ha estado del lado de la oposición y Zapatero no se ha reunido jamás, corrígeme si me equivoco, Pedro, nunca se ha reunido con la oposición, al menos en los últimos tiempos, en sus viajes a Caracas. Yo lo comenté una vez en esta mesa que esa ruptura entre Zapatero y la oposición ocurrió cuando Zapatero se involucra primero en el conflicto invitado por políticos de la oposición. Ten en cuenta que, digamos que esa afinidad que puede existir entre el PSOE y los socialdemócratas de Venezuela dentro del marco de la Internacional Socialista hace que compartan... ¿El partido de Guaidó? No, bueno, el partido Guaidó es miembro de la Internacional Socialista, pero principalmente Acción Democrática, que es el partido tradicionalmente socialdemócrata de peso en Venezuela. Zapatero es invitado principalmente por estos políticos y lo que se encuentra en ellos es que cuando llega a las negociaciones, por algún motivo, se empieza a notar ese sesgo hacia el chavismo. Y yo el tema de la negociación no lo veo de todo negativo en el sentido de que pedir negociación es una posición legítima, pero el para qué es lo que hay que entender, porque si es para darle tiempo y oxígeno a un régimen que está asesinando por falta de medicamentos, asesinando a disparos y asesinando con hambre a su población, entonces esa negociación no sirve para nada. Ahora, la negociación si es para organizar los detalles del cese a la usurpación, en ese caso la negociación sí que tiene sentido. Vamos a ver las declaraciones de Zapatero realizadas esta misma mañana. Me resulta preocupante algunas de las cosas que la administración americana, muy preocupante, muy grave, ha pretendido hacer. De todos esos grandes asesores que se pronuncian todos los días de la administración americana, ¿cuántos conocen Venezuela? Bueno, yo no sé si los asesores de Trump conocen mejor Venezuela que él, pero yo definitivamente, muy significativa estas declaraciones. A ver, yo he estado más de 10 veces en los últimos 2 años en Extremadura y no se me ocurre decirle a la gente que no tienen un problema con el AVE, ¿no? O sea, es que esto es una tontería. ¿O por qué no va el señor Zapatero y le dice a las personas de este grupo llamado Code Pink que tienen tomada la embajada de Venezuela en Washington, evitando que entre el representante legítimo, el señor Carlos Vecchio, por qué no les dice a esas personas que nunca han estado en Venezuela, que no saben de lo que están hablando? O sea, todo de hecho, los mismos venezolanos en redes sociales han desarrollado el término Venezuela-splaining, que lo que quiere es decir que vengan personas extranjeras a querer explicarle a los propios venezolanos sus padecimientos, ¿no? A mí me parece completamente absurda la posición del señor Zapatero, una vez más se equivoca y por lo menos los expresidentes socialistas tienen a Felipe González un poco para enmendarle el capote a este señor, ¿no? Todos los nuevos progres siempre creen que los males que han cometido otros de los suyos, de la izquierda, en el pasado, los cometieron porque no estaban ellos para gestionar el problema. Y yo creo en el caso de Zapatero lo estamos viendo como un ejemplo claro, ¿no? Esto está sucediendo en Venezuela porque no estoy yo aquí desde el principio, mediando, dialogando, no con la oposición desde luego, pero me parece que es una postura un tanto soberbia, ¿no? De superioridad moral, ¿no? De creer que estás en posesión de la verdad absoluta y que tú ya, como dices, desde fuera a dar lecciones a los venezolanos que no tienen para un mísero cartón de leche,
y esto es lo que está haciendo Zapatero, a decirle que lo que está ocurriendo aquí es falta de diálogo. A ver, yo le preguntaría al señor Zapatero, él que se jacta de haber estado 37 veces en los últimos años en Venezuela, ¿cuál ha sido el resultado real de esas participaciones que él ha tenido y de esos viajes que él ha hecho a Venezuela? ¿Dónde están los avances hacia la democratización, la recuperación de democracia de la Venezuela? ¿Dónde están? En ningún sitio. Entonces, lo que a mí me da a entender es que esos 37 viajes no han servido para nada más que lavarle la cara al régimen de Maduro. ¿Quién ha financiado los últimos viajes? ¿En qué aviones ha viajado el señor Zapatero las últimas veces a Venezuela? Porque yo te puedo decir que el señor Felipe González, en las últimas veces que viajó a Venezuela, viajó en vuelo comercial. ¿Por qué? Supongo porque no tendrá nada que esconder y porque la oposición venezolana definitivamente no está en la posición de financiarle los viajes al señor González, como sí está el régimen venezolano en la posición de financiarle los viajes a Zapatero, y qué es lo que hace, ¿no? De absoluta vergüenza. Ojo a la advertencia de Felipe González, mucho ojo a la advertencia de Felipe González, expresidente español, también del PSOE como Zapatero, diciendo que cuando caiga Maduro, que no va a aceptar ningún tipo de excusas, porque él ya lo avisó, él y tantos otros que están contando la verdadera realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a ver a González. El año que viene, cuando ya no haya Maduro, al siguiente y al siguiente, y se pueda ver con toda claridad el horror que hay debajo de esa tiranía, no aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo no podíamos ni imaginar. Claro, nosotros no sabíamos, no lo veíamos. Si no lo ven, pónganse gafas, porque la realidad es evidente. Y yo les voy a recordar que esa excusa está muy gastada y que ya no vale. Por tanto, que hay que quitarle todo tipo de amparo a cualquier tiranía. Bueno, pues, ¿con qué claridad se expresa Felipe González? Nada que ver con Zapatero. Bueno, él también se expresa con claridad, pero en el sentido contrario. Ya. Que lo que está sucediendo en Venezuela me parece ver, un análisis terrible. Falta de diálogo. Falta de diálogo, señor Zapatero. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Ese es el análisis y el diagnóstico que usted hace de todo eso. Además que la oposición democrática venezolana ha tenido voluntad de diálogo en muchas ocasiones y lo que se ha encontrado es engaño por parte del chavismo. Tú no puedes hablar de diálogo y no puedes hablar de negociación cuando las partes que se sientan a la mesa no están dispuestas a ceder terreno. Y lo que dice el señor Felipe González tiene toda razón. Hay un dicho que dice que lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Cómo puede decir la gente que no se lo pueden imaginar cuando hay millones de venezolanos cruzando la frontera a pie, Colombia y Venezuela, que las Naciones Unidas ha tenido que poner carpas para atender a los refugiados? ¿Cómo van a decir que no sabían nada cuando los medios y sus corresponsales han reportado a diario la falta de insumos y las muertes que se suceden en Venezuela a diario? Hace poco veíamos una portada del ABC, un niño absolutamente desnutrido. Sí. O hace poco veíamos una madre que cargaba a su hija de 19 años que no llegaba a pesar 20 kilos. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí y cómo le van a decir a nadie que no se podían imaginar lo que estaba pasando? Yo creo que la ceguera viene por los lentes de la ideología. Exactamente. Y mientras las personas sigan pensando que esto es un problema de izquierdas y derechas y no un problema de tiranía versus libertad, no van a ser capaces de ver la realidad de Venezuela. Pedro Zapata, qué buena reflexión esa última, que me vuelve a recordar lo que me decía que el profesor, entre ideología y realidad, tirad la ideología por la ventana y quedaos con la realidad. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Javier. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, una pincelada económica con Xavier Horcajo, que es el director de Pulso Económico. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta con la seriedad que nos caracteriza. Don Xavier Horcajo, muy bienvenido. Tardes, don Javier Torres, ¿qué tal? Bueno, un tema espinoso. El caso Villarejo lo está haciendo sin duda. Tiene muchísimas aristas. Lo último que hemos conocido es que el BBVA, a través de su jefe de seguridad, le hizo un encarguito al excomisario de la Policía Nacional, al señor Villarejo, que espiase a un grande del ladrillo, que le debía dinero al BBVA, 70 millones de euros. 70 millones. Más que esquina, lo que tienen son unos higos chumbos pinchosos que te los clavas en la mano así que te acercas, tremendo.
El de hoy, uno más. Luis uno Portillo más, se llama este señor. Uno más por el camino, Luis Portillo. Le recordarán porque era de una inmobiliaria colonial que pasó sus dificultades. Cuando estaba pasando las dificultades, el BBVA le tenía prestado 70 millones de euros y los quería cobrar. Opción del BBVA, la de siempre, la que hemos visto antes ya con Fernando Martín, la que vimos antes ya con los de la Operación Hostil, del Rivero, etcétera, ¿no? Contratar a Villarejo. Va alguien a ver a alguien, vamos a ponerle apellido mejor, ¿no? Un tal Corrochano, que es el jefe de seguridad del banco, ex policía, va a ver a su colega de siempre, Villarejo, y le dice, oye, mira, que hay que investigar a este Portillo. ¿Qué le interesa saber al banco? Tiene dinero fuera, puede pagar, busca marranerías de su entorno personal y familiar más directos, su mujer, sus hijos, sus colaboradores más directos. Y con eso, va a ver si nos ayudas a cobrar, porque este nos quiere dar esquinazo. Bien, reacción de Villarejo, a la sazón comisario de policía. Vamos a ver imágenes, por cierto, del señor Luis Portillo, para Vamos a que verlo. todo el mundo recuerde Imagine, quién es el señor Luis Portillo. No lo debió pasar nada bien, pero lo curioso, ahí está Luis Portillo, sí, cuando era un tío poderoso y, en fin, parecía que tenía el poder del ladrillo, era infinito, y al final, pues la burbuja lo mandó, como a tantos otros, a la cuneta. En ese asunto, pues cada uno tiene su manera de proceder, seguramente su compañía, y no él, pues no podía pagar esos 70 millones, y está feo que le averigüen cosas de su vida personal y familiar y de su peculio oculto, si es que lo tenía, que no queda nada claro. En cualquier caso, son unas maneras de proceder que en un mercado un poco más fino, mucho más avanzado, habrían acabado con encarcelamiento masivo de un montón de gente y con una repercusión para el BBVA tremenda. La ha tenido y ha bajado en bolsa, pero no crean que gran cosa. Estas prácticas no son de recibo ni aquí, ni por supuesto en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. A ver, yo soy un hombre inocente, entonces la pregunta que te voy a plantear, yo quiero querer siempre la buena voluntad de casi todo el mundo. Si esto del BBVA es moneda de cambio, si es habitual, si es común en el mundo de la banca. Fulanito me debe 70 millones de euros, llamo a mi amigo el excomisario, que tiene poder, que lo va a pillar y lo va a arreglar. Método gangsteril y mafioso, Bueno, sin pues duda. a mí me consta que no es la única compañía BBVA que utilizaba Villarejo y sus servicios. Esto explica por qué tenía sus oficinas en la Torre Picasso y unos 40-45 millones de euros en su poder, el que prestaba unos servicios inestimables de valor, porque claro, él entraba donde no podían entrar otros. Él sabía lo que no, solo el que tiene la máquina del Citel puede pinchar por teléfono. Él pinchó para el presidente del BBVA, Francisco González, 17.000 teléfonos en diferentes momentos, no todos a la vez, pero es una barbaridad. Claro, obtenía información con la chapa de policía, con unos medios y unos dineros que alguien le proveía. Por ejemplo, para espiar a este Luis Portillo, le pedía al banco una tasa de éxito, o sea, si él conseguía que el banco cobrase, él se llevaba un 7%. No está mal, ¿eh? No está mal. Y si no, una clausulilla de 3.200.000 euros no sujeta al éxito de la operación, sino, es decir, por ponerse a trabajar. Hicieron el trabajo, eso sí que consta, se ha encontrado, y ahora están tomando declaración a los mediadores que conocieron esa reclamación de Villarejo de 3.200.000 euros por haber hecho este trabajo. O sea, una cosa bastante sucia que en el fondo nos deja en un barrizal, el del mundo empresarial español. Ahí va yo, Claro, ahí va yo. claro, en el que se consienten unas prácticas que no son de recibo, ¿no? Esto es tramposo, se mire como se mire. Y bueno, no solo afectan a Villarejo, pero esa relación incómoda entre jueces. Yo todavía me acuerdo de Baltasar Garzón, que escribía a Emilio Botín y le decía: querido Emilio, necesito 250.000 euros para mi fundación, siendo juez de la Audiencia Nacional. Y el otro, obviamente, pues se los entregaba, ¿no? Esos indultos a los Albertos, se acordará usted, ¿verdad? Son cosas realmente pestilentes y espero que terminen pronto, porque esa sombra sobre nuestra economía y sobre las maneras de hacer de nuestros grandes líderes económicos, y el BBVA lo es, no se puede soportar. España no puede tener ese coste reputacional
que nos embarga a todos, no solo al BBV. El coste de reputación del BBV lo termina pagando el Sabadell o el Santander o CaixaBank, todos, porque eso es como actúa la banca española. No van a ver más que eso y eso es terrible, tremendo. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Te vemos enseguida en Pulso Económico. Ahí me voy. En un ratito, no se lo pierdan. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Va a venir Alex Navajas y vamos a tener, por cierto, a Pablo Iglesias en directo desde la Moncloa. No se lo pierdan. Siete y media, 6:30, las Islas Canarias. Seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Alex Navajas, periodista. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues no tan bien como tú, desde luego. Bueno. Dando la batalla y tenemos muchísimas cosas que comentar, más allá de la reunión que esta mañana mantenía Albert Rivera con Pedro Sánchez en la Moncloa. Iremos en un instante enseguida al Palacio de la Moncloa, donde Pablo Iglesias, que se ha reunido hace unos instantes con Pedro Sánchez, va a comparecer ante los medios de comunicación. Antes de todo eso, me gustaría que fuésemos a la polémica suscitada por Rafa Nadal. El bueno Rafa Nadal, a quien nosotros admiramos sin duda, el mejor deportista español de todos los tiempos, para mí el mejor tenista del mundo. Eso ya cuestión de gustos, a quien le gusta más Federer, pero yo me quedo con Rafa sin duda. Yo es que no entiendo de tenis, con lo cual no te puedo decir, no tengo ni idea. Yo me quedo con Rafael sin duda. Pues le estaban haciendo una entrevista y le preguntaban, Rafa, la preguntita del millón, ¿no? La pildorita feminista no podía faltar. Claro, claro. Era fundamental. Rafa, ¿por qué los tenistas ganan más que las tenistas? ¿O los futbolistas más que las chicas futbolistas? Claro. Pues decía Rafa, pues yo no tengo ni la menor idea, pensando que ya le iban a dejar tranquilo. Y volvió a la carga a la periodista, siempre combativa. Pero Rafa, ¿y qué pasa en el mundo del tenis? ¿Y qué pasa también con las modelos? Las modelos ganan más las mujeres que los hombres. Claro. Bueno, pues Rafa Nadal le decía efectivamente, exactamente, pues que será cuestión del interés, del mercado, oferta y demanda. Claro. En el mundo de la moda, pues hay más interés en las mujeres que los hombres y por eso ellas ganan más. Claro. Recoge aquí este periódico la polémica frase de Rafael Nadal. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el mundo del modelaje? Bueno, de polémica nada, ¿no? Se le han echado al cuello a Rafa. Es que es real. O sea, esto es algo real y, o sea, y se basa bajo el mismo criterio. Lo que sucede en el fútbol, si los hombres ganan más que las mujeres, porque más personas contratan un partido de televisión y se compra la camiseta de Cristiano Ronaldo y de Messi que el de una futbolista, o van al estadio de fútbol pagando un dinero muy alto. El abono del Real Madrid, que no es barato, por ejemplo, o el de cualquier otro equipo de fútbol. Se paga un dinero muy importante para ver a esos hombres. Claro. Y a las mujeres van ahora, es verdad que van mucha gente a ver el fútbol femenino, pero las cifras que se mueven en uno y otro mundo no tienen nada que ver. Y en el mundo de la boda sucede igual, pues las mujeres mueven más dinero que los hombres y no por eso yo creo que tengamos que montar ningún escándalo. Pero es que aquí hay un problema, o sea, es políticamente incorrecto preguntarse por qué las mujeres, las modelos, ganan más que los modelos. Eso es políticamente incorrecto, pero no es políticamente correcto decir que por qué, o sea, plantearse que por qué un deportista gana más que una deportista. Entonces, Rafa Nadal ha dicho una cosa absolutamente normal. Y yo añadiría, ¿por qué, por ejemplo, Ana Patricia Botín gana más que el presidente de un banco mucho más pequeño? ¿No? O sea, quiero decir, es que, claro, Rafa Nadal ha dicho una cosa muy sensata, que evidentemente uno gana en función de lo que genera. Yo creo que todos sabemos perfectamente que Messi, extraordinario jugador, pues evidentemente va a ganar más, pues no sé, que un suplente del Villarreal, por decir algo. Pues evidentemente, entonces, pero fíjate, lo que subyace de fondo, Javier, es esa idea socialista de igualar absolutamente todo, de suprimir el mérito, de suprimir la excelencia y de igualar absolutamente todo. Pero es que esto pasa en la educación, o sea, como no somos capaces de subir el nivel educativo, ¿qué hacemos? Bajar la exigencia para que todo el mundo apruebe. Y entonces, o sea, al final, evidentemente, cada vez son más bajos los requisitos para los alumnos, porque al final todo el mundo aprueba. Entonces, el socialismo y esta mentalidad lo que hace es eso, igualar siempre por abajo. Ale, nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa. Está compareciendo Pablo Iglesias, por cierto, con un atuendo mucho más elegante que el que se pone para debatir con el resto de candidatos. Y con el será rey.
Y para ir a ver al rey. O para ir a ver al rey. Pablo Iglesias, que acaba de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. Vamos en directo. Pero ahora toca prudencia, discreción y tranquilidad, y creo que desde ese punto de partida común en el que estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo y en el que tenemos claro que las fuerzas progresistas tenemos que sumar fuerzas para afrontar el futuro de España, creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saber si han hablado de la composición de la mesa del Congreso, que se tiene que decidir el 21 de mayo. Gracias. Sí, sobre esta cuestión trabajarán Irene Montero y Adriana Lastra. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si le ha concretado al presidente en funciones cuál es su intención, si le ha concretado en qué consiste esa voluntad suya de entrar de forma discreta en el Gobierno y si usted estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo que incluyese personas independientes, no cargos orgánicos del Gobierno. Gracias. Como decía, la reunión de hoy es un punto de partida bueno en el que la disposición de ambos es la de llegar a un acuerdo y eso va a implicar seguir trabajando. Creo que no podría haber un punto de partida mejor, que tiene que ver con que estamos de acuerdo en la necesidad de que las fuerzas políticas progresistas nos pongamos de acuerdo para afrontar el futuro de España. En ese sentido, en la reunión hemos hablado mucho de los grandes desafíos que afectan a nuestro país, hemos hablado de los problemas de precariedad que afectan a los jóvenes, hemos hablado de pensiones, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado también de la situación internacional, pero entiendan ustedes que la concreción de un diálogo y una negociación como esta pues llevará tiempo y entiendan que todos vamos a tener que ser discretos. Ayer ante el Consejo Ciudadano habló, además de la voluntad de entrar en el Gobierno, de la posibilidad de un marco de entendimiento amplio con democristianos, con vascos, con catalanes, con valencianos. Quería saber si se había tratado eso en la reunión y si estaban de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en que hay que hablar con todos los actores políticos y en la necesidad de inaugurar una nueva época en España en la que el diálogo sustituya a la sobreactuación y en la que pues la expresión multipartidista que han decidido los ciudadanos tenga una traducción en forma de diálogos y no en forma de insultos, y creo que es una buena noticia que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos. Gracias. Bueno, la breve comparecencia de Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez. Por cierto, llegaba a las 5 de la tarde, más de 2 horas de reunión. Más de 2 horas de reunión. Ha batido el récord con Pablo Casado ayer, 1h30, con Albert Rivera esta mañana 45-50 minutos y con Pablo Iglesias más de 2 horas, 2 horas largas. Pues ya se sabe con quién tiene más entendimiento, ¿no? Ha dicho una cosa muy interesante Pablo Iglesias. Ha dicho que entramos en una nueva era donde el diálogo va a sustituir a la sobreactuación. Pablo Iglesias es un fenómeno. O sea, quiero decir, que él hable de sobreactuación cuando, no sé, por poner un ejemplo, hace escasamente 2 semanas le vimos en un cementerio donde exhumaron a unas víctimas de la guerra civil llorando. Un tío suyo que ni había conocido. O sea, quiero decir, en fin, sobreactúa magistralmente, ¿no? Una persona, bueno, pues que, fíjate, es curioso, en los 3 minutos que le hemos escuchado hablar, ha dicho 2 veces la palabra España, que yo creo que en 5 minutos, en 3 minutos lo ha dicho más veces que, no sé, que lo que llevamos de año 2019, porque siempre se refiere a este país, el Estado español, etcétera, etcétera. Aquí ha dicho 2 veces España, ¿no? Entonces, vamos a ver. A mí me encantaría a mí me encantaría creer a Pablo Iglesias, me encantaría creerle, porque su discurso está muy bien. Vamos a subir el salario mínimo, vamos a tener mayores prestaciones, las pensiones, la educación. Me encantaría creerle, de verdad, porque lo que dice está muy bien. Y hay mucha gente que le cree, cada vez menos,
que ha pegado una bajada drástica en las últimas elecciones. Pero me temo que ya han aprendido de los errores del pasado, de su grandísima soberbia. Como Casado también, ¿no? No, Casado bueno, Casado dijo el otro día que ya hemos entendido el mensaje. 2015-2016, recordaremos que en diciembre del 15 hubo elecciones generales y el señor Iglesias no le dio la gana de apoyar a Pedro Sánchez porque estaba Ciudadanos también en ese gobierno, iba a poner los escaños en favor del Partido Socialista. Y ahora están las cosas como la están. repetición de esas elecciones, recordemos 6 meses después, vuelta a las urnas, el PP ganaba esos comicios con mayor diferencia, si cabe, y se le escapaba la oportunidad a la izquierda de formar un gobierno. Ahora tienen de nuevo esa oportunidad y Rivera lo ha dicho esta mañana muy claro, no vamos a investir a Sánchez como presidente, lo dijo la ejecutiva de Ciudadanos, lo cual no es garantía de absolutamente nada porque hace 3 años dijo que a Rajoy no le iban a hacer presidente y Rivera hizo a Rajoy presidente. O sea, la palabra de Rivera... Sí. Pero en este caso, la circunstancia manda. Si no va a hacer a Sánchez presidente, no es porque lo haya dicho él ni porque la ejecutiva de Ciudadanos lo aprobase hace 1 mes y medio. Es porque quiere convertirse de facto en el líder de la oposición, es decir, crecer políticamente en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, arrogándose la categoría, el rol y el estatus de líder de la oposición que por escaño lo tiene Pablo Casado. Evidentemente, pero es que además con Pablo Iglesias yo, vuelvo a decir, me encantaría creerle, me encantaría pues pensar que todo es tan maravilloso como él cuenta, etcétera. El problema, vamos a ver, no olvidemos una cosa, yo creo que ahora mismo Pablo Iglesias es el político más peligroso que hay en España. Es un tipo absolutamente nocivo, es un tipo absolutamente venenoso, es decir, es una persona que apoya, y hace 5 días lo ha vuelto a hacer, apoya la narcodictadura de Venezuela y apoya al sátrapa y al tirano Maduro. Pero fíjate, pero eso fue hace unos años, pero es que hace 5 días, con todo el tema de Guaidó y cuando liberaron a Leopoldo López, etcétera, es que ha insistido en el apoyo a Nicolás Maduro. Es una persona que habla de plurinacionalidad dentro de España, es una persona que está dispuesta a que los golpistas hagan un referéndum y les está justificando continuamente. Es decir, Pablo Iglesias y la formación que él lidera es una formación que ha metido el odio, que ha metido la intransigencia más absoluta. Entonces, claro, por ejemplo, cuando ha dicho ahora también en la rueda de prensa el diálogo, ¿no? Una nueva etapa del diálogo. Hombre, pues el señor Sánchez lo primero que dijo al llegar es que iba a llamar a todos los agentes políticos menos a Vox, que son 2,7 millones de votos de los españoles. A Vox no le va a llamar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es que es una perversión completa porque estamos viendo un partido comunista de ultraizquierda como es Podemos, que ya lo hemos normalizado. Y es curioso, bueno, pues que el coco, la ultraderecha, los malos, son los de Vox, ¿no? Y estos, que lo saben hacer con mucha habilidad, o lo han sabido hacer hasta ahora, yo creo que ya a la gente se le está cayendo las escamas de los ojos y está viendo que esto, que es todo mentira, que es un hombre que miente hasta en el lavavajillas, el detergente de lavavajillas que usa, Vimos aquello, que sí. dice que compra Mistol y todo el mundo, toda España vio que en su casa tenía Fairy, ¿no? Y decía que compraba Mistol porque era más barato. O sea, es que miente hasta en eso, miente en lo de Vallecas y luego se va a vivir a un casoplón. En fin, que están muy bien las palabras, fenomenal, te compro el discurso, pero luego hay que ver los hechos, y a ver los hechos me echan para atrás, evidentemente. Alex, esta mañana era el turno de Albert Rivera, que decía, lo hemos comentado hace un instante, que no va a investir a Pedro Sánchez como presidente y le ofrecía los 57 escaños que lograba Ciudadanos el pasado 28 de abril para aplicar de nuevo el 155. Vamos a verlo. Nosotros creemos que en Cataluña, en vez de darle más competencias como los jueces, como pretende el Partido Socialista, en este caso a Torra y a Puigdemont, nosotros creemos que hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. En primer lugar, debo decirles que le he transmitido a Sánchez nuestra firme posición y voluntad de liderar una oposición firme para controlar y vigilar a este gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista y Podemos,
pero también leal a los españoles y con sentido de Estado. Esas van a ser las dos grandes características de nuestra oposición. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción y una oposición que tiene futuro. Habla de liderar la oposición. Curioso esto, ¿no? Bueno, ya lo hizo en Andalucía. Tiene 9 escaños menos. Sí, pero ya lo hizo en Andalucía. Y propuso a su candidato para presidir la tercera Junta. fuerza. Claro, cuando, en fin, fíjate, estaba viendo ahora a Albert Rivera, me acuerdo, de hace 7, 8 años, ¿no? Cuando me tocaba estar en debates con él, en dando caña en esta misma casa, ¿no? Y él, pues apenas era un partido mínimo en ¿Cómo ha pasado Cataluña, el tiempo, ¿no? Donales? Vamos al tiempo, ¿eh? Y cómo cambian las ideas de muchos, ¿no? ¿Sí? En ese momento decía unas cosas y ahora dice otras, ¿no? A ver, ha hecho usted el gesto de la veleta, ¿no? Que como bueno, que ha soplado pasar, el viento, ¿no? sí, sí, solo me falta pintarme la mano de naranja, De ¿no? naranja. Entonces, vamos a ver, esto que dice Albert Rivera, se lo compro, me parece interesante, ¿no? O sea, aplicar el 155 en Cataluña. Lo que pasa es que yo veo, vamos a ver, tanto Ciudadanos como Partido Popular como Vox, que son los más firmes defensores de aplicar el 155 en Cataluña, porque el PSOE pues, no se sabe lo que quiere, creo que cometen un error grande, y es no insistir que el 155 no es contra Cataluña, sino que es para rescatar a Cataluña de manos de aquellos delincuentes, muchos de ellos en prisión, que vuelvo a decir, de verdad, no le quitemos un gramo a la gravedad de lo que han hecho, que ha sido, primero, tratar de crear un Estado paralelo, dilapidar el dinero de todos los catalanes, envenenar las mentes de los jóvenes por medio de la educación y de los medios de comunicación, y lograr que los que son los buenos parezcan los malos. Todo esto revestido de un victimismo continuo. Bueno, España nos roba, de que somos el pueblo oprimido, de no sé cuándo, no sé qué. Bien, entonces, lo que hay que hacer es rescatar a Cataluña de estos delincuentes, de estos incitadores del odio, de estos charnegos, que es gracioso, que casi todos ellos son descendientes de andaluces, como dijo el otro día, ¿quién fue? Rufián, ¿no? Lo dijo, no, si yo, no, yo me siento también español porque mi madre es murciana. No fue Rufián, lo dijo otro político catalán, otra política catalana. No, si yo me siento español porque mi madre es murciana. Es decir, hemos llegado a tal estado orwelliano de locura, de estupidez, que efectivamente hace falta el 155 sencillamente para normalizar una situación, y es que Cataluña es España, que Cataluña es una región muy querida de España como cualquier otra, y que somos un país unido y somos una única nación. Bueno, pues en esto estoy de acuerdo con Albert Rivera, y ojalá que no sé se si lleve adelante. Alex Navajas ha cantado el himno de España, es decir, con la letra de José María Pemán. Mi generación no lo pudo hacer. Yo recuerdo una vez viendo un partido de España en un mundial, le dije a mi padre, bueno, ¿por qué los de la otra selección, no recuerdo qué país era, cantan el himno? ¿Por qué nuestro himno, el himno de España, no tiene letra? Entonces mi padre, yo era muy pequeño, me explicó que efectivamente sí tenía letra, la de José María Pemán. Ese fue mi primer contacto con la letra bellísima del escritor gaditano José María Pemán, una letra, por cierto, del año 1928. Sí. Durante la monarquía de Alfonso XIII, era el periodo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. ¿Por qué estoy hablando de la letra de José María Pemán, del himno de España? Porque el rey, su majestad Felipe VI, acudía a un acto en el Teatro San Carlo de Nápoles y ocurría lo siguiente, vamos a verlo. Al rey totalmente erguido, en una actitud muy respetuosa, como siempre, escuchando el himno nacional. Mi opinión es que la letra de José María Pemán es bellísima. A mí me encanta. El que no la conozca, que se vaya a Google y ponga letra himno de España José María Pemán y la lea, de verdad, que merece la pena. Fíjate, a mí me estaba recordando esto un poco a cuando Zapatero era el presidente del gobierno y viajó a no sé qué país de África,
y bueno, pues la recibe el presidente del país a pie de avión, etcétera, y la bandera oficial que habían sacado de España era la del Águila de San Juan, que la debían de tener de la última visita de Franco en los años 60, la desempolvaron y la volvieron a colgar, ¿no? Pues fue el portada en muchos periódicos en ese momento y tal, ¿no? Bueno, pues aquí ha pasado algo parecido. Tenemos que salir fuera de España para escuchar... Que, por cierto, que viene interpretado por este coro de niños napolitanos. Ah, eran niños, fíjate. Eran niños, era un coro de niños napolitano. Pues fíjate, o sea... Teatro San Carlos de Nápoles. Lo que tú has dicho, ¿no? O sea, qué pena ver a nuestros futbolistas firmes, ¿no? Escuchando el himno de España en silencio, y los aficionados con el lo. Eso te iba a decir, que a mí eso me parece que no más... me puede dar más vergüenza, mejor en silencio, ¿eh? Hombre, claro, el o sea, eso es ya cuando... Es horrible, es horrible, tremendo. Es una vergüenza. Y entonces, vamos a ver, que un himno de un país tenga una letra es lo habitual. Lo extraño es como, en nuestro caso, en el caso español, que no lo tenga, ¿vale? Eso es lo extraño. Con lo cual... el himno de Pemán, que a mí me parece que es de una bellísima letra, porque José María Pemán era un grandísimo escritor, no era cualquiera, aunque creo que en su ciudad natal... el Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María, no sé si le llegaron a quitar la estatua o la calle, o se lo querían quitar. O el Ayuntamiento de Jerez, sí, si no recuerdo mal. Algo así, se lo querían quitar, o no sé si se lo llegaron a quitar. Un cuadro, un busto, algo así, porque Pemán era franquista, supuestamente. Y Pemán, como tú muy bien has dicho, compone la letra del himno de España en el año 28. Eso es. Esa letra que muchos dicen la letra franquista del himno de España. Es tremendo. ¿No? Bueno, pero igual que rechazan la bandera de España por franquista. Sí, es el mismo argumento, ¿no? Sí, el mismo punto de partida. Sí, o sea, cuando todos sabemos que es de la época de Carlos III, de finales del siglo XVIII, ¿no? Y muchos creen que la bandera de España, la rojigualda, es la bandera de Franco. Es decir, hemos llegado a ese grado de neurosis colectiva, ¿no? Yo hace poco leí, de todas formas, un artículo, un reportaje interesante sobre los distintos himnos o las distintas letras que se habían compuesto para el himno de España. Estaba el de Pemán. Y luego, creo recordar que en la época de Aznar se encargó la letra a un grupo de intelectuales que ahora mismo no recuerdo quiénes eran. Me agarro la silla. No sé, es que no me atrevo a decir, no sé si era Juaristi, no recuerdo. Bueno, Juaristi sí lo es. Pero prefiero no decirlo porque no recuerdo, pero lo leí hace ya varios años el artículo y no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, era una letra que no estaba mal, no estaba mal, era mucho más pues de tolerancia y la democracia y la concordia, ¿no? Y estas cosas de... consenso. Bueno, está el consenso. El himno y del tal, consenso. Pero no estaba mal, o sea, literariamente me pareció que era aceptable. Ajá. Bueno, a mí me parece que la letra de Pemán se podría utilizar perfectamente durante el franquismo. No tiene nada ofensivo. Durante el franquismo. Está escrita antes de la guerra, antes de la Segunda República, no, incluso. Pero fíjate, ni siquiera el franquismo utilizó profusamente esta letra, con lo cual no se puede decir que sea un tema franquista. Y luego aparte, lo que pasa es claro, si a ti como español, pues no sé, te repugna el descubrimiento de América y la gran gesta del descubrimiento de América, pues hombre, entiendo que lo de sobre el azul del mar y el no sé qué, pues te pueda sentar mal, pero es que entonces tú tienes un problema no con la letra de Pemán, tienes un problema con tu propio país. Alex, ¿sabes que Televisión Española ha propuesto un debate a 6 para el día 22 de mayo, un debate en el que va a participar Vox, un debate sobre las europeas? Recordemos que el 26 de mayo, elecciones autonómicas, municipales y también europeas. A Vox no lo vimos en el pasado debate en A3 Media y el de Televisión Española, en la campaña de las elecciones generales. En esta ocasión sí que va a ir. El de A3 Media, por cierto, lo han propuesto para el día 12, domingo 12 de mayo, es decir, este próximo domingo. ¿Tú crees que el hecho de asistir a un debate a 6, la verdad que son muchos candidatos y yo no sé si el mensaje va a llegar bien? Ahí el mensaje, entre tanto barullo, se diluye. ¿Le benefició o le perjudicó a Vox no estar en los dos debates en la campaña de las generales? Pues no lo tengo claro, fíjate, porque algunos decían que precisamente el hecho de no ir Vox y que a la vez hizo un acto multitudinario en Las Rozas, en Madrid, que juntó en la Plaza de Toros a 6.000 y pico personas. Sí, pero eso eran los que ya te iban a votar. Sí, bueno, pero quiero decir, bueno, era una demostración de músculo de Vox, ¿no? No nos invitan al debate, pero bueno, pues llenamos la Plaza de Toros de Las Rozas de Madrid, ¿no? Entonces, no sé si le conviene o no conviene. Yo he estado viendo
antes también unas imágenes de otro debate que ha habido, pues ayer creo que fue, donde debatían Javier Ortega Smith con el resto de candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Estaban todos. Bueno, y Javier Ortega Smith creo que es una persona que tiene una oratoria brillante y es una persona con una gran capacidad de convicción, y bueno, pues a la pobre Manuela Carmena la ha puesto de chupa de domine, ¿no? O sea, claro, pues, oiga, es que usted prometió 12 aparcamientos disuasorios, ha hecho uno, es que con el tema de Madrid Central los comerciantes dicen que han perdido un 15%, es que un 15% de pérdida de un negocio es que te puede obligar a cerrar tu negocio. El observatorio también, Alex, contra los desahucios, sí, porque sí van a acabar los desahucios. Claro. Recordemos la campaña electoral Claro. que hizo Carmena en 2015 con los miles y miles de niños 25.000 desnutridos en Madrid. Desnutridos que había por la que uno salía a la calle de Madrid y veía famélicos en cada Claro. esquina, como si Ahora fuera ya no. una novela de Carlos Dickens. O sea, claro, pero por eso decíamos antes lo del tema de la mentira. O sea, quiero decir, esta gente ha vendido una serie de mentiras y entonces, claro, es que Carmena, es que es muy grave. Es que llegó a decir en campaña que había 25.000 niños madrileños desnutridos. Han desaparecido, no sabemos dónde están. Ale, quiero que veamos este vídeo sobre las elecciones europeas que ha elaborado nuestra compañera Patricia Tenorio. ¿Nos importan las elecciones europeas? No. Nos ha quedado claro porque, como esta persona, hay muchas más que no saben cuándo son las próximas. No tengo idea de las europeas. El 28%, según una encuesta del Parlamento Europeo, sabe al menos que se celebrarán este mes y un 60% considera probable que deposite su voto en las urnas el próximo 26 de mayo, el mismo día que las autonómicas y municipales en nuestro país. Y es que por lo general parece que los españoles somos de los que más europeos nos sentimos. El 75% opina que nos hemos beneficiado de pertenecer a la Unión. ¿Y saben ustedes cómo se compone el Parlamento? Este es el antes y el después de la Cámara. La composición actual es de 751 eurodiputados con Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Si el 2 de julio se produce el Brexit, el número de eurodiputados se reducirá a 705. ¿Y cuántos eurodiputados corresponden por país? El factor determinante para el reparto inicial es la población de cada país. Para los de este año, los cálculos los hacemos con el reparto de los 73 escaños británicos que se van. Comparándolos con los de 2014, salen sobre todo favorecidas España, Francia, Italia y Holanda. Francia gana 5 escaños de 74 a 79 y España también, que pasará de tener 54 a 59, mientras que Italia irá de 73 a 76 y Holanda de 26 a 29. Siempre se habla de lo bien que viven, lo bien que cobran, pero ¿qué funciones tienen? Porque las tienen, sí. Los eurodiputados discuten en debates de actualidad con líderes, impulsan la revisión de leyes en vigor o plantean propuestas nuevas. ¿Como cuáles? Algunas de las ya aprobadas en los últimos 4 años, como el fin del roaming para viajar con internet por toda la Unión sin tener que apagar nuestros teléfonos, fin del bloqueo geográfico, compras por internet, wifi gratuito en lugares públicos o la prohibición de los plásticos de un solo uso a partir de 2021. No olviden votar también en las europeas, es un derecho, ya conocen algo más ahora y oye, además es gratuito, algo que a los españoles bien nos gusta. Bueno, tradicionalmente el pueblo español ha demostrado que no le interesa mucho, que no se entusiasma cuando llegan las elecciones europeas. No, pero por eso, como este año tenemos esas elecciones simultáneas, municipales, europeas, seguramente va a subir la participación. Sí. Y también seguramente por el efecto Vox, ¿no? Por el hecho de que También. los votos cuentan igual. Sí. Aquí lo de la ley DON no va a estar en ningún caso, los votos valen exactamente igual. En Soria, en Barcelona, en Sevilla, que en Almería. Exacto. Lo que pasa es que, claro, todo el tema de Europa pues, podría hablar mucho. Lo que pasa es que, bro, lo que es verdad es que a mí me parece lamentable la pérdida de soberanía nacional que está suponiendo Europa. Lo que era un mercado común económico, ahora es todo lo demás. Don Ali Navaja, muchísimas gracias por estar Javier. otra semana más en la redacción abierta. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana a las 6 de la tarde. Recuerden que Rafa Núñez Huesca lo hace a las 12:30. Le vamos a dejar ahora con Pulso Económico. Y recuerden una vez más, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Le vamos a dejar con el homenaje que la Guardia Civil en Pamplona le ha rendido esta mañana, ofrenda floral incluida, a las víctimas de ETA. Hasta mañana.